Bienvenidos sean todos a la segunda actividad de Ingeniería del Software 1. En esta actividad descubriremos algunas de las metodologías utilizadas para el desarrollo del software. Así que prepárense que va a empezar el despegue de este proceso. Asegúrense que lleven en el equipaje el material correspondiente a las metodologías tradicionales, sus orígenes, características y algunas de las metodologías existentes. Y las metodologías ágiles, sus orígenes, características, el manifiesto ágil, los valores, principios y algunas de las metodologías. Las metodologías tradicionales fueron las primeras metodologías de desarrollo del software. Surgieron por allá a finales de los años 60 y 70 con la aparición de la metodología de cascada o waterfall, y que con el paso de los años fueron refinándose con el surgir de nuevas metodologías. Estas tienen sus orígenes en la crisis del software, que generaban productos de baja calidad y eran poco eficaces. El fin de estas era desarrollar sistemas de manera metódica y estructurada. Se fundamentaron en el ciclo de vida de un sistema, en la cual muchos autores han plasmado sus ideas de las etapas que debe contener uno. Algunas de las características más resaltantes de las metodologías tradicionales son, en primer lugar, que tienen una planificación detallada, ya que todos los requisitos y objetivos deben establecerse al inicio del proyecto. Esto genera una extensa documentación para el control del mismo, lo que genera que sean poco flexibles y las etapas son secuenciales. Por lo general, el cliente solo participa al inicio y al final del proyecto. Como señalé con anterioridad, las metodologías tradicionales de software se caracterizan por ser poco flexibles, ya que establecen al inicio los requerimientos y procesos del sistema. Aunque con el paso de los años este esquema ha empezado a cambiar debido a las dificultades que esta situación acarreaba, en ese pasar de años fueron surgiendo nuevos enfoques metodológicos para desarrollar software. Particularmente para este trimestre ahondaremos sobre 3 en particular. No necesariamente las metodologías más importantes o las más utilizadas, solo las que considero pertinentes para el fin de este tema. Las metodologías a estudiar son la metodología en cascada o waterfall, la metodología en espiral y el modelo del prototipo. La metodología en cascada o waterfall fue la primera metodología de desarrollo de software que surgió a principios de los años 70. Aunque se le atribuye que su creador fue Winston Roy, un computólogo director del Centro de Tecnología de Software de Texas. Se señala que él nunca usó el término cascada al enfoque iterativo e incremental de manera lineal que había propuesto. Fue en 1976 cuando realmente se utiliza el término por primera vez, luego de la segunda Conferencia Internacional de Ingeniería del Software, y se menciona el papel de Royce. La metodología en cascada, waterfall, se caracteriza por ser un proceso secuencial y rígido, compuesto por 5 etapas o fases. La de requisitos, el diseño, el desarrollo, fase de programación, las pruebas y la instalación, donde cada fase genera un documento con los resultados de esa etapa. Así vemos cómo en la etapa de requisitos a la de diseño se genera el documento de requisitos. De la etapa de diseño a desarrollo se genera el documento que contiene la arquitectura del software. Del desarrollo a las pruebas del software, y con las pruebas finales se instala y se emite un manual de instalación. Dentro de este esquema se garantiza que una fase no puede iniciar sin haber finalizado la anterior. Se pueden estimar los costos y el tiempo sin mayor dificultad. Este tipo de metodología es viable con proyectos que tienen los requisitos bien definidos, ya que de no tenerlos complica mucho su desarrollo debido a que no es flexible al cambio de los mismos. Recuerden, la fase anterior ya ha culminado. Hay facilidad para el seguimiento de cada una de las etapas. En esta metodología se define bien el momento en el cual el cliente participa. Y por último, las pruebas y la retroalimentación se da al final del mismo. Ya en los años 80, las complicaciones de trabajar con requisitos poco estables y dinámicos hizo que la industria del software reaccionara y para ella comienza a construir prototipos. Los prototipos son un modelo de software final que muestra la vista preliminar al cliente y así permite aclarar las ideas de los requerimientos. Es un modelo de ensayo y error, ya que el cliente puede mandar a corregir las partes que no le gustan. Entre las características más resaltantes del modelo tenemos: es fundamental un desarrollo rápido de las características fundamentales del software. Es un prototipo funcional, es decir, el software tiene que estar trabajando. Es utilizado cuando el cliente sabe los objetivos que persigue, pero no está claro en cuáles son los requisitos que necesita pedir. El modelo de prototipo reduce el riesgo de construir productos que no satisfagan al cliente, ya que él lo ve continuamente. El equipo de desarrollo es reducido y una de las desventajas que tiene es que el cliente puede pensar que el software está terminado,
al ver un prototipo cuando en realidad le falta mucho para poder terminarlo. En este sentido, el modelo del prototipo contiene 6 etapas o fases, las cuales se centran en la primera, definir los objetivos, establecer el diseño del prototipo, construir el prototipo, evaluar el prototipo, refinarlo y llegar a la creación del producto. En la definición de objetivos se establecen los objetivos globales del software. En el diseño se centra en los aspectos del software visibles al usuario, es decir, la interfaz, las entradas y salidas. En la construcción ya es la fase de programación del software. En la evaluación interactúan los clientes y los usuarios para poder concretar los requisitos dados. El refinamiento es un proceso interactivo donde el prototipo se mejora. Esta fase puede generar un regreso a la primera para detallar aún más los requisitos del sistema. Y finalmente se crea el producto después de los refinamientos que han derivado en el software final. Es de considerar que estas etapas pueden adaptarse según las necesidades, agregando otras que permiten fortalecer el desarrollo del producto. La metodología en espiral fue definida por Barry Bohm en 1986, consistiendo en un modelo basado en un conjunto de actividades que se repetían continuamente en forma de espiral. Y mediante esta repetición, el proyecto se acercaba al objetivo, minimizando el riesgo de fracaso gracias a las constantes revisiones. Como pueden observar en la gráfica, el modelo en espiral consiste de 4 etapas definidas, donde a partir del análisis o definición de los objetivos o de los requisitos, sigue la fase de análisis de riesgo, donde después se identifican los posibles riesgos para minimizar los errores. Se procede a realizar la programación y pruebas para finalizar con una evaluación del trabajo realizado para comenzar nuevamente el proceso. Puede observarse cómo cada giro de la espiral representa el ciclo completo que pasa por las 4 etapas o fases del modelo, el cual se va a repetir hasta que el software finalice. El producto se trabaja continuamente con mejoras en pequeños pasos. Esta metodología tiene la facilidad de poder combinarse con otras para adaptarse a las necesidades de las otras. Tiene la capacidad de realizar comprobaciones periódicas, lo que reduce al mínimo los problemas de diseño y los requerimientos del software. Una desventaja que puede tener es que es difícil estimar el costo y el tiempo, ya que no se establece cuál puede ser el último ciclo a realizar. Las metodologías ágiles son metodologías utilizadas para llevar a cabo proyectos fundamentados en el modelo incremental, proporcionando flexibilidad y eficiencia. Generan soluciones a través de equipos organizados, creando un mejor producto a un menor costo. Ellas surgen como una respuesta a la necesidad de tener alternativas a los procesos extensos de desarrollo de software y con extensa documentación. Sus orígenes se pueden remontar a los años 40 con el enfoque en LEA, utilizado en la Toyota, un método que busca optimizar los procesos de gestión y productivos de una empresa, usando menos recursos. Se basa en reducir inversión, tiempo y esfuerzo. Es decir, aligeran procesos a través de las buenas prácticas y dan importancia al mejoramiento continuo. Ya para la década de los 50 aparece el término Kanban como parte del sistema de programación JIT, Just in Time, en la Toyota. Ya para 1986, 2 estudiantes japoneses residentes en Estados Unidos escriben un artículo donde hablan de los conceptos clave de la metodología ágil. En los años 90 surgen las metodologías Scrum, XP, entre otras. Pero ya en la década de los 90, con el surgimiento de diferentes metodologías que daban respuesta a la problemática generada en los proyectos extensos con gran carga de documentación, entre otros, los cuales se pueden nombrar el Scrum, XP, comienza una nueva era en las metodologías de desarrollo de software. En ese sentido, en el año 2001, en las montañas Wasatch de Utah, 17 expertos en el área de software que trabajan con diferentes metodologías se reunieron para encontrar puntos en común en las mismas. El resultado de esa reunión fue el Manifiesto Ágil, el cual es un documento que define las directrices que debe cumplir con una metodología ágil, basada en los valores y principios establecidos que representan una alternativa a las metodologías rígidas y dependientes de una planificación. El mismo se fundamenta en 4 valores y 12 principios. Los valores son individuos e interacciones, software funcional, colaboración con el cliente y respuesta al cambio. Valores que se prefieren sobre otros, los cuales también representan un valor para la metodología, pero que son principales los anteriores.
Y 12 principios fundamentales: satisfacción al cliente, cambios de requisitos en cualquier momento, entrega de software funcional, colaboración constante, construir proyectos en entornos motivados, mantener la comunicación. Software funcional es la medida del progreso, es decir, a medida que los software que se van entregando van funcionando, se va evaluando el progreso del proyecto. Mantener un ritmo sostenible de desarrollo, es de allí los famosos sprint. Una atención continua al cliente, simplicidad en los procesos, equipos autoorganizados donde emergen los mejores. Y por último, reflexionar en intervalos regulares. Al igual que con las metodologías estructuradas, en las metodologías existe una gran variedad de las mismas. Pero para el contenido de esta unidad curricular ahondaremos sobre 3 en particular: la metodología Kanban, la metodología XP y la metodología Scrum. La metodología Kanban es un método para gestión de proyectos definido en la década de los 40 y adaptado al desarrollo de software por David Anderson en 2007. Se fundamenta en el Just on Time, el JIT, entrega justo a tiempo. Para ello se basa en la visualización del trabajo flujo y carga a través de tablero y la gestión del límite de trabajo en progreso, el WIP, para no sobrecargar a los desarrolladores. Entre sus principales características tenemos: no necesariamente es iterativa. Al no ser iterativa no tiene un punto de inicio y un punto de fin. Tiene límites en los llamados WIP, Work in Progress o trabajos en progresos. Es flexible en el uso de roles, ya que no los define, por tanto no impone roles en el trabajo. Su gestión es visual, por lo que resulta fácil de llevarlos a cabo, de hacerle seguimiento. Pueden realizarse entregas en cualquier momento y se permiten hacer reflexiones en intervalos regulares. La definición dada y las características base se soportan en 5 prácticas que garantizan el mejor desenvolvimiento del equipo de trabajo y que están reflejadas en el tablero Kanban que se está mostrando. Estas prácticas se centran en la visualización del trabajo. A través del uso de los tableros Kanban se puede observar el flujo del trabajo y todos los miembros pueden ver el estado del mismo, tal como se ve en el tablero de la gráfica. Limitar el trabajo en curso. Establecer WIP para evitar la sobrecarga del trabajo. Esto significa que en cada columna definida para el tablero se establece un límite de cuántas actividades pueden estar pendientes por realizar. Mientras ese límite no disminuya a una capacidad, no pueden incluirse nuevas tareas. Gestionar el flujo de trabajo es ver cómo fluye el trabajo a través del tablero para maximizar la eficiencia. Simple y llanamente, cuando una actividad ha finalizado, pasa al siguiente nivel. Políticas de proceso. Alienta el liderazgo en todos los niveles para que todos participen y entiendan las reglas. Y estas solo cambiarán cuando la realidad cambie. Es decir, simplemente se establecen políticas para que todo el mundo sabe bajo qué lineamientos deben regirse, pero alientan a que todos participen y a partir de cada uno de ellos se puede generar un nuevo lineamiento. Y por último, la retroalimentación o el feedback, que es una comunicación continua entre los miembros del equipo y los clientes. O sea, tanto la comunicación entre los equipos y la comunicación del equipo hacia el cliente. La metodología XP es una metodología ágil de gestión de proyectos que fue definida por Beck en 1999. Se centra en el desarrollo del software que se basa en la entrega incremental del producto final, colaboración entre el equipo y clientes con mejoras continuas. Es una metodología cuyo objetivo principal es realizar ciclos de entregas del producto en tiempos cortos, continuos e incrementales, para así conseguir el resultado esperado por el cliente. XP basa su funcionamiento en 5 valores y algunas reglas de trabajo para conseguir su objetivo. Estos 5 valores se pueden resumir en: primero, simplicidad, referido a que se debe priorizar y hacer lo necesario para que el proyecto de la manera más simple y que funcione. Siendo importante la parte que funcione. Esto señala que no es hacer lo más simple por hacerlo, sino que debe hacerse de manera adecuada y funcional. Esto evita desgaste de tiempo y reduce costos. Segundo valor, la comunicación. Es necesario comunicarse de manera abierta entre los miembros del equipo y con el cliente, de manera honesta y simple, permitiendo así resolver problemas en grupo y no de forma individual. En tercer lugar tenemos la retroalimentación. El feedback.
Permite el ajuste rápido y preciso dentro del proyecto. Para ello se lanzan versiones continuas del producto para tener los comentarios del cliente. Ese es un proceso de retroalimentación continua. En cuarto lugar, el coraje, referido a que tienes que vender la valentía de enfrentar y responsabilizarte de tus errores durante la ejecución del proyecto. También a saber decir la verdad de cuando corresponda, o también a saber decir no cuando corresponda, entre otras. Simplemente Ken Webb, al definir este valor, estableció que los integrantes del equipo deben tener el valor de enfrentar los miedos y que el valor es una acción eficaz. Y por último, tenemos el respeto, premisa que tiene que existir en el desarrollo de cualquier proyecto, el respeto hacia los miembros del equipo y hacia el cliente. Entre algunas de las reglas que se tienen en el XP se refiere a sus prácticas, a cómo llevarlo para poder funcionar. En primer lugar tenemos la planificación, denominada el juego de la planificación, donde se establecen las funciones principales y se aclaran las expectativas para el proyecto. Se comparten las responsabilidades. En esta práctica la participación del cliente es fundamental. En segundo lugar, las pequeñas entregas. Hay que liberar versiones constantes del producto para que sean evaluadas. En tercer puesto, las metáforas. Hay que ser capaz de explicar el diseño y funcionamiento del sistema a través de metáforas, como traducir las particularidades del software a la realidad de los clientes. Y de esta manera no hacerle leer extensos manuales de cómo funciona y cuál es su arquitectura. En cuarto lugar, el diseño simple. Como lo dice la regla anterior, mantener el diseño y código lo más simple posible de manera funcional. Las pruebas. Hay que realizar pruebas al sistema, tanto unitarias como las que realiza el cliente. Programación en pareja. Dos programadores resolviendo el mismo problema permite una resolución más rápida del mismo, ya que se ayudan entre sí. La propiedad es colectiva. El código es de todo, no es propiedad o exclusivo de alguien. Por tanto, cualquier desarrollador tiene acceso al mismo. Un ritmo sostenible. Se establece un plan de ciclos de manera que el trabajo pueda mantener el mismo ritmo en un tiempo determinado. Estandarización del código. Reglas para que todo el código sea entendible por cualquier programador. Refactorización. Mejorar el código ya existente sin que cambie el comportamiento del sistema. Y por último, integración continua. Constantemente se está integrando el nuevo código con el código ya existente. Metodología Scrum. A esta metodología dedicaremos el tema 3 de la unidad curricular, a estudiarla por completo. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en la próxima clase.